Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren en uno de esos días que te hacen sonreír, llenos de energía y con la mejor disposición. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha sacudido los cimientos de las redes sociales y, lo que es más importante, ha tocado la fibra sensible de miles de ustedes, nuestros queridos seguidores. Hablamos de la reciente ruptura entre Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento, cuyas vidas personales han pasado a ser un foco de atención masiva. La consecuencia directa de esta separación ha sido una auténtica guerra declarada entre sus seguidores, los autodenominados Hanke, quienes se debaten en una batalla campal tratando de dilucidar la eterna pregunta: ¿quién tuvo la culpa de que las cosas llegaran a su fin? Prepárense porque vamos a desgranar este complejo entramado, a explorar las múltiples versiones que circulan, a analizar los susurros y los gritos y, sobre todo, a intentar arrojar un poco de luz sobre las posibles razones que llevaron a esta tan comentada separación. Y antes de zambullirnos de lleno en las profundidades de este drama, les hago una invitación que, de corazón, les pido que consideren seriamente, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad. Les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de *** suscribirse ***. Su apoyo es el motor que nos impulsa y garantiza que no se pierdan ninguno de nuestros análisis y debates. Su suscripción es un gesto que valoramos infinitamente. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. La relación de Kerem y Hande ha sido, sin lugar a dudas, un verdadero torbellino de emociones para sus seguidores, una montaña rusa que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Desde el momento en que su romance se hizo oficial, cada paso que daban, cada publicación que compartían en sus redes sociales, cada aparición pública, era escrutada con una lupa de detective, analizada hasta el último detalle. Y entonces de repente el silencio. Un silencio que con el paso del tiempo se tornó ensordecedor, casi agónico, cuando las primeras noticias de su ruptura comenzaron a filtrarse y a propagarse como la pólvora. Como era de esperar, el vasto universo de Internet se transformó en un auténtico campo de batalla, un lugar donde las opiniones se disparan sin ton ni son. Por un lado, tenemos al ejército de fans de Kerem, quienes, con una lealtad inquebrantable, lo defienden a capa y espada, atribuyéndole intenciones nobles o, en el peor de los casos, justificando sus acciones. Por el otro encontramos a los fervientes seguidores de Hande, quienes creen firmemente que su ídola fue la que sufrió más, o que incluso fue la víctima inocente de las circunstancias. Es un debate apasionante sin duda, un crisol de especulaciones, rumores que vuelan sin control, y sí, también de medias verdades que se presentan como hechos irrefutables. Los fans de Kerem, por ejemplo, suelen argumentar que él es una persona inherentemente más reservada, un alma que quizás maneja sus emociones y sus relaciones de una manera que no siempre se alinea con las expectativas de Hande o de aquellos que la apoyan. Se argumenta con frecuencia que, dada la magnitud de su fama y la constante presión mediática a la que está expuesto, Kerem ha intentado, en muchas ocasiones, proteger su espacio personal y su privacidad con uñas y dientes, un esfuerzo que en ocasiones pudo haber sido malinterpretado como distancia, frialdad o desinterés. Algunos defienden la idea de que él es un hombre más independiente, que valora profundamente su tiempo y se dedica con ahínco a sus proyectos, y que en algún momento estos intereses individuales y personales pudieron haber chocado con las expectativas de una relación más fusionada, más dependiente. Otro punto que se repite insistentemente en innumerables foros y comentarios en línea es que Kerem es un hombre que prefiere una vida más tranquila y discreta, alejada del constante escrutinio público, y que el peso de la exposición mediática y el juicio constante de la opinión pública pudieron haberle resultado abrumadores, más de lo que él estaba dispuesto o preparado para soportar. Algunos de sus seguidores más devotos llegan a afirmar que Kerem dio lo mejor de sí mismo en la relación, pero que sencillamente las cosas no encajaron, que la vida los llevó por caminos diferentes y que, por lo tanto, no existe un culpable único y directo, sino más bien una compleja suma de factores y circunstancias. Por otro lado, los defensores acérrimos de Hande suelen poner de relieve su carácter, su aparente fragilidad en ciertos momentos, y cómo ella siempre dio la impresión de estar muy entregada y comprometida en la relación. Se comenta que Hande posee una personalidad pasional, que tiende a involucrarse emocionalmente de forma profunda y visceral, y que quizás esperaba una reciprocidad similar, una dedicación y un compromiso que, según ellos, no siempre sintió. Que recibía de parte de Kerem. Las especulaciones apuntan a que ella pudo haber sido víctima de promesas incumplidas, o de una falta de compromiso por parte de él que, para ella, era un pilar fundamental en cualquier relación amorosa.
Algunos fans, basándose en gestos sutiles, declaraciones ambiguas o incluso en la lectura de miradas y lenguajes corporales, sugieren que Ande pudo haber estado luchando incansablemente por mantener la relación a flote, por mantener viva la llama del amor, mientras Kerem, en paralelo, se distanciaba. También se contempla la posibilidad de que las presiones externas, ya sean derivadas de exigentes proyectos laborales, compromisos profesionales o incluso la influencia de su círculo más cercano, hayan mermado su capacidad para estar presente y disponible de la forma que Ande anhelaba y necesitaba. Hay quienes incluso se atreven a insinuar, aunque esto entra de lleno en el terreno de la más pura especulación y los rumores sin fundamento, que Kerem pudo haber incurrido en infidelidades o haber tenido comportamientos que sin duda lastimaron profundamente a Ande. La narrativa que algunos de los fans de Ande construyen es la de una mujer fuerte, resiliente pero finalmente herida, que apostó todo por el amor y que al final del camino se encontró con un corazón roto, marcado por la decepción. Lo verdaderamente fascinante de este intenso debate es observar cómo los fans a menudo proyectan sus propias expectativas, sus valores personales y sus deseos más profundos en las figuras públicas que admiran. Si usted es una persona que prioriza y valora enormemente la independencia, es muy probable que vea a Kerem como un individuo razonable y comprensible. Si por el contrario usted se identifica más con la idea de una entrega total y absoluta en el amor, con una fusión de almas, tenderá a inclinarse a defender a Ande y a justificar sus posibles sentimientos de desamparo. Y seamos sinceros, en el complejo escenario de una ruptura sentimental, es tremendamente raro, casi imposible, encontrar un único culpable. Las relaciones humanas son por naturaleza intrincadas y llenas de matices, especialmente cuando se desarrollan bajo el implacable foco de la atención mediática y el escrutinio público. Existe una infinidad de factores que pueden influir en el destino de una pareja: las diferencias irreconciliables de personalidad, las ambiciones profesionales divergentes, la abrumadora presión social, los malentendidos que se acumulan, las expectativas no cumplidas que generan frustración, e incluso el simple, pero devastador, hecho de que a veces dos personas que se quieren con locura simplemente dejan de ser compatibles a largo plazo, sus caminos vitales toman rumbos opuestos. Hemos sido testigos de cómo, en las escasas entrevistas concedidas tras la ruptura, tanto Kerem como Ande han mantenido una postura de extrema reserva y discreción en cuanto a los motivos exactos que llevaron a su separación. Y es algo que en el fondo debemos comprender y respetar. A nadie le resulta agradable ver sus problemas personales, sus vulnerabilidades más íntimas, expuestos y diseccionados ante los ojos del mundo entero. Sin embargo, esta ausencia de declaraciones oficiales contundentes y clarificadoras deja un vacío inmenso, un espacio que es rápidamente llenado por la voraz imaginación colectiva y la proliferación de rumores sin fin. Y es precisamente en este vacío donde los fans entran en acción, construyendo sus propias narrativas, interpretando cada gesto, cada fotografía compartida, cada comentario aparentemente inocente que pueda parecer una sutil pista o una revelación velada. Es un fenómeno cautivador, casi hipnótico, de la cultura de la celebridad contemporánea, donde la vida privada se convierte en espectáculo. Consideremos además el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en este tipo de situaciones. A menudo su objetivo principal es generar el máximo sensacionalismo posible, alimentar la vorágine de rumores y amplificar las posibles discordias con el único fin de conseguir más clics, más visualizaciones y, en definitiva, mayor engagement con su audiencia. Es muy plausible que una parte significativa de la información que circula, tanto a favor de Kerem como de Ande, haya sido intencionadamente distorsionada, sacada de contexto o directamente inventada para crear una historia más jugosa, más escandalosa y, por ende, más rentable. Y los fans, al estar tan profundamente involucrados emocionalmente con sus ídolos, se convierten en presa fácil de estas manipulaciones, defendiendo ciegamente a su figura preferida sin un ápice de cuestionamiento sobre la veracidad o la fuente de la información que consumen. Ahora bien, si tuviéramos que arriesgarnos a formular una conclusión, una hipótesis razonada, sería que la verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho más matizada, compleja y probablemente dolorosa para ambos protagonistas de lo que cualquier narrativa simplista podría sugerir. Es sumamente improbable, casi imposible, que uno de ellos haya sido un santo inmaculado y el otro un demonio malvado. Lo más sensato y lógico es pensar que existió una serie de desencuentros, de incompatibilidades profundas, de momentos cruciales en los que sus caminos vitales comenzaron a divergir de forma irreconciliable. Quizás Kerem necesitaba más espacio y autonomía para desarrollarse personal y profesionalmente,
mientras que Ande buscaba una cercanía emocional y un compromiso más estrecho. Quizás sus estilos de vida inherentes o sus ambiciones y prioridades a largo plazo no estaban alineados de ninguna manera. O tal vez simplemente el amor que se profesaban, que sin duda existió, no fue suficiente para superar los obstáculos insalvables que la vida y sus circunstancias individuales les pusieron enfrente. Es fundamental recordar, y esto es un punto que no podemos obviar, que al final del día, detrás de estas figuras públicas hay personas reales, con sentimientos reales, con miedos y vulnerabilidades. Y aunque nosotros como público podamos disfrutar del drama, del debate y de la intriga que rodean estas situaciones, debemos hacerlo siempre con el máximo respeto y consideración. Culpar a uno de ellos de forma categórica y sin miramientos no solo es profundamente injusto, sino que también perpetúa una cultura tóxica de juicio, señalamiento y ataque constante. Lo verdaderamente ideal sería que, independientemente de a quién apoyemos o con quién nos identifiquemos más, deseemos lo mejor para ambos en sus futuros caminos, tanto en sus vidas personales como en sus exitosas trayectorias profesionales. En resumen, la ruptura entre Kerem y Ande ha desencadenado un debate de proporciones épicas entre sus seguidores, los Hanke, quienes se encuentran polarizados en sus opiniones sobre quién debiera ser señalado como el responsable de este desenlace. Los fans de Kerem, por lo general, tienden a destacar su inherente necesidad de privacidad y su naturaleza reservada como posibles factores determinantes, mientras que los seguidores de Ande ponen un énfasis especial en su entrega emocional y en el dolor que, presuntamente, ha experimentado. Lo más probable y lo más sensato de aceptar, es que la realidad de esta separación sea compleja y multifacética, abarcando una intrincada red de incompatibilidades, diferencias irreconciliables en cuanto a prioridades vitales y presiones externas, en lugar de atribuir la culpa a un único individuo. Es, por tanto, crucial abordar estos temas delicados con una dosis generosa de respeto, empatía y comprensión, reconociendo siempre la humanidad que reside detrás de las cámaras y las pantallas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un viaje en profundidad por las diversas facetas de esta mediática ruptura. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, enriquecedor y que les haya proporcionado una perspectiva más amplia y equilibrada sobre este tema tan comentado y debatido. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ahora, para mí, lo más importante es su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Ande? ¿Se inclinan más por una versión de los hechos que por otra? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me nutro de sus reflexiones y disfruto enormemente debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden, por favor, dejar un gran like, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen de cerca a esta carismática pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más análisis y debates fascinantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.